Muchas gracias. Y ahora ya sí que vamos a pasar a empresas que son las que aquí hablamos de las empresas auxiliares. Hemos traído un pasador, o sea que las empresas que vayan a presentar pueden utilizar el pasador. La primera empresa que tenemos es CO2 Winery, CO2 Winery o, en francés, CO2 Winery. O sea, el nombre aquí, cada uno que lo lea como quiera. Ellos es una empresa que justamente Gilles lo ha presentado, recuperan el CO2 de la fermentación, y tenemos a Mathieu y a Jean-Philippe que nos van a hacer la presentación a dúo. ¿Los dos? Más o menos. Más o menos. Cuando queráis. Sí, gracias. Sí. Sí, te lo digo. Hola, buenos días. Mi nombre es Mateo y soy con Jean-Philippe. Como lo dijo... Gracias. Como se presentó, hemos creado una oferta para permitir a las bodegas de capturar el CO2 fermentativo y reutilizarlo en las bodegas. Hoy en día mucho de este CO2 se pierde en la bodega y después se pierde en el aire, aunque muchas bodegas lo utilizan dentro de la empresa. La idea que tuvimos es gracias a la experiencia de Jean-Philippe, que trabaja sobre la captación del CO2 desde más de 10 años. Es de realmente utilizar este CO2 para inertar, pero también para hacer muchas otras cosas que les vamos a presentar. Funciona por aquí. ¿Me ayudas? Así. Pues, como lo dije, Jean-Philippe ha trabajado inicialmente sobre un producto que le vamos a presentar que permitía capturar el CO2 y transformarlo en bicarbonato de sodio o de potasio para un uso afuera de las bodegas. Pero con la oferta CO2 Winery que lanzamos hace un año, ya permitimos de reutilizar este CO2 adentro de la bodega. Si me pasas. Pues, ¿por qué uso? La primera cosa es que cuando se captura el CO2 es algo físico, ponemos un flexible al tope de los tanques, ¿okay? Lo capturamos, lo canalizamos en un flexible, vamos a decir, y la primera cosa es que se pone afuera. Y poniendo el CO2 afuera cambia totalmente el medio ambiente de la bodega, y para evitar que las personas que trabajan dentro de la bodega sean más cansadas y que pudieran tener problemas a nivel de la seguridad. Pues hoy en día vimos, discutiendo con algunas bodegas aquí en Cataluña, que se utilizaba mucho nitrógeno, pero pensamos que la calidad de inertaje con el CO2 está muy fuerte. Y además, por las bodegas que compran nitrógeno o que compran CO2, es una manera de bajar sus costos de compra afuera reutilizando su propio CO2. También desarrollamos la posibilidad de utilizar este CO2 para inyectar en la red de agua, para gaseificar el agua y reducir el consumo de su agua cuando limpian los tanques. Y otros procesos que vamos a ver para mejorar algunos procesos enológicos. Así, ahí presentamos un poco la oferta. Es algo gráfico, después tenemos fotografías. La primera cosa es poner una red, que es algo sencillo, que se puede hacer con flexibles o tubos en plástico, pero puede ser también inoxidable. Después tenemos un equipo aquí que permite analizar en línea la calidad del CO2 para que sea de calidad alimentaria. Si lo queremos utilizar para inertar después, checamos, verificamos que no hay oxígeno. Y después lo purificamos, lo secamos y lo vamos a comprimir, y lo podemos comprimir dentro de 10 varas hasta 200 varas, dependiendo del uso que se requiere hacer después. Pues los usos empiezo a presentarlos y los vamos a pasar más en detalle después. Sí, una cosa importante en el nivel del diseño que proponemos es, evidentemente, vamos a capturar el CO2 por arriba del tanque, pero no le vamos a quitar el cielo de CO2 dentro del tanque. Toda la experiencia de Jean-Philippe está en el hecho que vamos a tomar lo demás, la parte excesiva del CO2 que se va del tanque. No lo aspiramos, no quitamos el CO2, capturamos lo demás. Eso, el diseño es algo muy importante en la definición de la red.
Vamos a ir un poco en detalle en todo eso. Lo que no sabemos es que muchas veces se produce más CO2 naturalmente que se pueden consumir. Eso también ayudamos a crear redes de economía circular entre bodegas para que uno que tiene una red puede vender a un otro su CO2 o para otras industrias vender este bio-CO2 de calidad alimentaria. Pasamos, sí. Eso lo pasamos si queremos quedar con el tiempo. Eso es el equipo, es algo muy sencillo, ¿eh? Es 1 metro cuadrado, voilà, es la unidad de análisis y purificación del CO2. Es algo muy sencillo, es un sistema automatizado, ¿okay? Quiero decir que no vamos a complicar la vida de los operativos en la bodega. Automáticamente calculamos la calidad del CO2, lo apuramos, lo comprimimos y lo ponemos en unidad de inventario. Y al mismo tiempo que se rellena las unidades, se puede utilizar el CO2 para otros usos. Si pasamos, sí. Pues gracias a la capacidad de comprimir a 200 baras, lo que Jean-Philippe ha diseñado es un sistema que permite pasar del estado gas a un estado líquido. De esta manera podemos rellenar botellas, las que se pueden comprar en el mercado, pero que dan la capacidad cuando le voy a necesitar su ayuda, cuando on conecta un equipement a tromblon, cuando se conecta un equipo especial, se puede obtener nieve carbónica directamente, o se puede producir también hielo carbónica. Pues después hay muchos usos como eso, de inertaje, pero también se puede refrigerar la cosecha. Estamos trabajando para, por ejemplo, ir hasta la parcela, sí, para permitir bajar la temperatura cuando se rellena la cosecha. Disculpa. Voilà. Eso hay muchos usos que se pueden hacer. Eso es el equipo que explico, que permite la gasificación del agua. Okay, cuando vamos a gasificar el agua, vamos a bajar el pH. Okay, so cuando van a limpiar sus tanques con soda, okay, soda está básica. Okay, bajando el pH del agua a 5, vamos a neutralizar mucho más rápidamente el tanque y se permite cortar por 2 hasta 3 el tiempo de limpieza y el consumo de agua. Es algo muy sencillo que se puede usar de manera móvil o se puede poner de manera fija en la red de alimentación de agua de la bodega. Si pasamos. Eso es algo que deben conocer con una empresa española, Oresteo, que deben conocer, que permite, ¿sabes?, poner abajo del sombrero de mandar aire, un parte de CO2. Es un poco la misma idea, pero aquí la idea es de garantizar que se manda puro CO2, ¿okay?, para facilitar el trabajo de extracción por los vinos tintos. El último sistema que está todavía en desarrollo, sería muy interesante si podemos trabajar con algunas bodegas aquí en Cataluña, sobre un tema que está vinculado con el cambio climático. Es el hecho que más hay el sol, más azúcar, más alcohol. Y aquí lo que el ingeniero Jean-Philippe ha desarrollado es un sistema que permite naturalmente de capturar el CO2 por arriba del tanque, y mandarlo por abajo del tanque con burbujas que van a favorecer la evaporación del agua y del alcohol. Vamos a quitar el agua y el alcohol, vamos a secar el CO2 y eso permite quitar el agua y el alcohol y vamos a mandar de nuevo este CO2 seco para favorecer la evaporación de esta agua y de este alcohol. Y poco a poco se baja de manera muy natural el porcentaje de alcohol en el vino. Es algo que necesita 1 o 2 días, que está totalmente automatizado. Lo hemos desarrollado gracias a Innova y la colaboración con el ISBV en Burdeos. Hicimos primeras pruebas este año con una compañía en Francia y pues estamos haciendo nuevas pruebas, esperamos por 2024, para realmente permitir naturalmente de bajar la tasa de alcohol sin perder aromas.
No sé si nos queda algunos. Sí, eso es un caso práctico, más o menos para darles una idea, porque muchas veces no lo imaginamos. Es que por 1 hectolitro de vino tinto que se produce, que está en fermentación, se produce 8 kilos de CO2 durante el periodo de fermentación. Es un poco menos por el vino blanco. Esos son toneladas de CO2 que se van y que se pierden hoy en día. Hicimos aquí una estimación por una finca, una bodega que produce 2.000 hectolitros de vino. Se va a producir más o menos 12 toneladas de CO2. Calculamos que podemos recuperar alrededor de 10 y con estas 10 toneladas de CO2 podemos hacer lo que queremos, inertar, fabricar hielo carbónica, nieve carbónica, o se puede poner en la agua para reducir el consumo de agua o para bajar la tasa de alcohol. Pues tenemos una variedad de posibilidades. Estos son ejemplos de empresas con las cuales hemos trabajado, hemos implementado soluciones. Château Latour es en Bordeaux, es un premier Grand Cru classé, y es hecho que hemos hecho... Empezaste hace 3-4 años y ya hoy en día 90% de la bodega está con este sistema de captación, ¿okay? Que está en plástico, pues es parte también de la visita que hacen, comentando del impacto que quieren tener sobre el cambio climático y el respeto del medio ambiente. Chateau Smith Lafitte, Armagnac, todavía todo eso es en Bordeaux. Es algo que se puede poner en marcha por nuevas bodegas, es más fácil porque cuando se diseña se puede introducir esta red, pero también se puede añadir sobre bodegas existentes. Y si pasamos acá. Aquí es un sistema que se ve que se pone por arriba del tanque, que es muy fácil de poner, que no va a molestar a las personas para trabajar. Voilà, son ejemplos, puede ser que hay otro, se acaba aquí, no me recuerdo. Voilà. Pues estamos a su disponibilidad para hacer algún estudio dedicado por cada bodega. Es un placer de poder colaborar. Voilà. Gracias por su tiempo. Gràcies, Mathieu. Nota, aquesta us la faig en català perquè va dirigida a la parròquia de la banda sud dels Pirineus. Des d'Innovi estem valorant la possibilitat de fer algun projecte en temes de captació de CO2. Hi ha una reunió el dia 21. Aquells que rebeu les newsletters d'Innovi ja està convocada, però és nota al marge. Estábamos en la bodega, estamos en la bodega recuperando CO2 y ahora hacemos un salto a lo que pasa antes de la bodega, que es la viña. Tenemos a Xavier Pera. Xavier, con este nombre y este apellido pareces catalán. Xavier Pera es muy catalán. Él es el presidente de Terral, y Terral lo que trabaja es en maquinaria justamente de viña y especialmente para tratar todo el tema de la cepa. Xavier, cuando quieras.